Muy buenas tardes a todos. Buenas Espero lo tardes. hayan pasado bien la clase pasada y que tengan ánimo para empezar la mía. Miren, la clase pasada estuvimos muy a las carreras a prisa por todos los contratiempos que hubo. Yo quiero darles un poquito de los temas que me faltaron por explicarles. En algunos trabajos que me enviaron, en una pregunta yo les hacía cuáles eran las gráficas de un libro de lecturas, por ejemplo, son recursos gráficos. ¿Cuáles son? Los comentamos en la clase pasada, que son, que vamos a encontrar en una literatura. Los recursos gráficos son las palabras en negrita, las subrayadas, las cursivas, los títulos, subtítulos, esos son los recursos gráficos. A eso me refería yo a la pregunta que les hice. ¿Cuáles son los gráficos de dicha lectura, ¿no? Algunos me pusieron algunas gráficas de barras, otras de pastel, y no era así. Yo les comenté eso para que ustedes vieran la diferencia de cuál eran los recursos gráficos de cualquier libro que nosotros vayamos a leer, ¿no? Esos son las gráficas, esas gráficas que les menciono de pastel y de barra, la pueden encontrar en otro tipo de materias, por ejemplo, en matemáticas, en sociología, que vamos a encontrar ahí cuántas personas hay en dicho ejido, pueblo, ciudad, podemos ahí contar nosotros cuántas personas hay. Pero en este caso de la materia de literatura nos vamos a enfocar cuáles son los gráficos de un libro, una revista, un periódico, que son, les repito, letras en cursiva, letras negrita, subrayadas, títulos, subtítulos, que siempre van a ir remarcados en un libro, revista, periódico, ¿no? Esto para que me lo mejoren en las otras tareas. Yo sé por el retraso que hubo, pero les decía yo, les comentaba que el objetivo que nosotros tengamos para leer ese libro o encontrar dicha literatura o palabra que nosotros podamos, queramos encontrar, nos vamos a tener que llevar ese objetivo. ¿Qué es lo que queremos encontrar? Irnos y ser más rápidos para encontrar dicho tema, ¿no? Teníamos el tono que no alcanzamos a ver. El tono es, tenemos un tono neutral, que el tono neutral ahí no aparecen sentimientos, yo les comentaba la vez pasada. No, nosotros no vamos a endulzar eh, eh, aquella literatura, aquel diálogo con esa persona, porque ahí no vamos a utilizar ningún sentimiento. Les comentaba yo que si un doctor nos decía que tenemos cáncer, no nos va a decir eh, con sus palabras, no nos van a decir, entonces no entiendo, voy a decir yo, no entiendo sus palabras. Ay, lo siento mucho, que esto, que lo... Entonces uno se asusta cuando nos dicen de esa manera, ¿verdad? Entonces, ¿me quiere apapachar primero o qué pasa? Entonces, no, lo dicen como tal cual es. Señora, señora Carmina, usted ahorita en sus análisis le salió cáncer. Así, a secas, te lo dicen, ¿no? Es un tono neutral. Y el tono vehemente, ahí sí nosotros vamos a poner en nuestras opiniones, vamos a poner sentimientos, vamos a quizá convalecer sobre ese tema, sobre esa persona. eh, Vamos a nosotros a tratar de que no le duela, por ejemplo. Tuvo que el sapo, yo creo, ¿no? Ya no más que ya no pegaba la señal.
No funcionó antes de saber que Entonces, ¿cómo le hago aquí? Bueno, ¿sí me escuchan? Ah, ok, es que se desconectó. Sí. ¿Tienen alguna duda sobre lo que les acabo de explicar? ¿No? Les comento porque en algunas tareas así pasó, por eso les comento, ¿no? Si tienen alguna duda, aquí es el momento y también estoy en línea a la hora que quieran. Para contestar sus dudas. Les digo que el tono y el motivo, nosotros tenemos un tono y motivo. Ya les mencioné el tono neutral y el tono vehemente. Entonces, el tono y motivo, nosotros tenemos el tono de calidad. Queremos, por ejemplo, tener amabilidad con esa persona. Seguimos con el tema de que la señora tiene cáncer, ¿no? Voy a ser amable y le voy a explicar de tal modo. ¿El motivo qué es? Es presentar, por ejemplo, que en una carta, el tono que vamos a poner quizá va a ser, si comentamos ese mismo problema que voy a comentar que tengo cáncer, entonces mi motivo va a ser de la presentación y quizá una despedida fulminante, ¿no? Ese va a ser mi motivo, pero otro motivo que va a ser de tranquilo, Pau. Yo quisiera decirle, a lo mejor aquella persona va a decir, algo le pasa. ¿Por qué? Porque yo estoy evadiendo al decir, tengo cáncer. ¿Sí me explico? El motivo es desviar el objetivo y tratar quizá vamos a tratar de arreglar o reclamarle algo a esa persona por lo que a mí me está pasando. Eh, otro tono puede ser de persuadir. Si yo quiero persuadir a esa persona, eh, um, voy a ser entusiasta, por ejemplo, hablando de este tema, voy a ser entusiasta y decir, vive la vida cada minuto, por ejemplo, y le voy a tratar de que ella no se pierda ningún minuto de su vida. ¿Y el motivo qué va a ser? Establecer, por ejemplo, propiciar un compromiso que ella tiene consigo misma. Ese va a ser mi motivo, ¿no? Sí me explico a lo que quiero llegar. Los tonos y motivos que queremos dar en un escrito, ya sea en carta o que leamos en una literatura que nosotros vamos a quizá viajar porque en las literaturas viajamos a otros lugares, a otro mundo, a otro tipo de culturas, por ejemplo, y parece que las estamos viviendo, ¿no? Eh, con esto termino yo lo que había faltado la ocasión pasada, ¿no? La clase pasada, la videoconferencia. Y vamos a entrar nosotros en, eh, les voy a compartir unas diapositivas para entrar en el tema. Aquí se las comparto, ¿no? Compartir pantalla. Si le alcanzan a ver, ¿verdad? la prueba de la bocina la hacemos posterior, ¿no? Se escucha mejor con el puro audio de la... Sí. No me aparece. Así está bien. Aquí. Ahí está. Muy bien. Bueno, le reitero la asignatura, ¿no? La unidad que tenemos, tus habilidades de la lectura crítica, las habilidades que nosotros agarramos con la práctica de todo lo que nosotros leímos. Les envié un libro para que ustedes vieran, rectificaran lo que se habla en la clase.
la clase la di muy rápida por la cuestión de tiempo, les repito, pero en el libro que les mandé, ahí viene más explicado quizá y con más ejemplos. Vienen muchas lecturas donde ustedes pueden leerlas y ahí se van a enterar el propósito de cada tema, de cómo examinar cada lectura, cada paso para encontrar algo, ¿no? Aquí el tema y la tesis o hipótesis. Nosotros en el tema es la idea central que motivó al lector, ahí le faltó un acento, discúlpenme, es el acento en la segunda O, al lector al escribir en el fondo del texto, dando cohesión a todos los elementos. ¿Qué quiere decir? Yo les comentaba la clase pasada que muchas veces un tema no va a aparecer refiriéndose a lo que va a venir en el texto, ¿no? Muchas veces cambia. Por ejemplo, yo les comentaba de una poesía, no muchas veces va a decir amor para sí, por siempre y habla de amor, no precisamente, ¿no? Cambia en diferentes contextos como ese de la poesía. Y aquí nos dice que puede ser literal el subtema o tema a lo que va a venir, ¿no? La tesis o hipótesis. Nosotros, en la hipótesis es algo que nosotros creemos que va a pasar, ¿no? La tesis es la propuesta que hace el autor, mantiene con argumento basado en razonamiento. Entonces, nosotros cuando nos vamos a graduar de alguna carrera, vamos a tener muchas veces que hacer una tesis o tesina. Ahí nosotros vamos a ver un problema, que está atacando a algún entorno y nosotros vamos a ver de qué forma lo vamos a resolver. Entonces, una hipótesis, la tesis es la propuesta esa que nosotros queremos solucionar, ¿no? La tesis es el problema que queremos solucionar. Y la hipótesis central se define como la suposición de algo que ha de verificarse. Por ejemplo, nosotros les comentaba yo que la hipótesis es algo que nosotros queremos resolver, que queremos darle una respuesta a ese problema. Tenemos varias hipótesis, tenemos dos, por ejemplo, la plausible son las que tienen un fundamento teórico, pero no ha sido demostrado. Hay muchas tesis o tesinas que no se llegan, no se terminan. ¿Por qué no se terminan? Porque no han sido comprobadas, les falta resolver el problema. Muchos alumnos agarran en la misma tesis o tesina, valga la redundancia, agarran el mismo para seguirle, para ver si encontramos una respuesta a ese problema y la hacemos aún más grande. Y si no la resolvemos, la dejamos inconclusa. Esta es la plausible, la que no se ha demostrado. No hemos llegado al punto para demostrarle al lector o al público o esa audiencia de que nosotros llegamos a ese término de resolver el problema que está en ese entorno, ¿no? Hay otra hipótesis que se llama convalidadas. Las convalidadas son las que han sido comprobadas a través de la experiencia, que muchas veces no necesariamente tenemos que investigar mucho, ¿no? Porque muchas veces nosotros las hemos comprobado. No hay mucha necesidad de indagar mucho. Entonces, nosotros como ya la comprobamos en experiencias, las vamos a plasmar. Esas son las convalidadas. Son varias hipótesis, como les digo. La hipótesis secundaria se va a repetir un poquito más, pero la hipótesis secundaria son los hechos o variables subordinadas a la tesis o hipótesis central. ¿Y qué es eso? Pues es el razonamiento con los que el autor defiende su tesis. Si nosotros vamos a defender nuestra tesis, nuestro problema que queremos resolver en ese entorno, vamos a ir a defendernos
a defenderlo, no lo vamos a ir a ver si nos resuelve el jurado, si nos resuelve el público, no vamos a ir a eso. Nosotros terminamos nuestra tesis, nuestra hipótesis, la tenemos, la plasmamos en nuestro libro y la vamos a defender en ese público con razonamiento, para nosotros darle un término a ese problema. De eso se trata una hipótesis, ¿no? ¿Tienen alguna duda? Maestra. ¿Sí? En el punto de tema, dice que es la idea central que motivó al lector a escribir en el fondo. ¿No sería al autor? No te escucho muy bien. ¿Puedes alzar un poquito la voz? Sí. En el punto del tema, dice que es la idea central que motivó al lector a escribir en el fondo del texto, dando cohesión a todos los elementos. ¿No sería la palabra correcta, no sería el autor en lugar del lector? Puede ser autor y lector, porque muchas veces cambia. Como nosotros vamos a comprobar algo, vamos a meter algo, entonces ahí puede ser los dos, puede cambiar. Son los motivos del autor, pues, a escribir. Si yo soy el autor de mi hipótesis, de mi tesina, entonces ahí cambia, nosotros podemos meter el lector. Muy bien. Sí, gracias, maestra. ¿Otra pregunta? ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Sí me escucho bien? Sí. No. Ok. Igual no hay pregunta. ¿Ya no hay? Seguimos entonces. Si tienen alguna duda de lo anterior, con todo gusto háganla. Yo para eso estoy, para resolverles cualquier problema. No se queden con ninguna duda. Esto es muy importante. Quizá dirán, ay, casi español no me gusta porque es de leer. Muchos alumnos me dicen eso. Pero si no leemos, muchachos, si no leemos, si no sabemos encontrar o buscar el objetivo que nosotros queremos, entonces nunca lo vamos a encontrar rápidamente como se debe de hacer. Entonces, yo les pido de favor que lean, es muy importante. Por ejemplo, en el libro que les mandé, hay muchas lecturas y se van a dar cuenta, por ejemplo, la introducción, cómo se escribe, qué palabras se pueden utilizar, qué adjetivos, qué verbos se pueden utilizar para iniciar. Mm, el prólogo igual, ¿qué se pone? Muchas veces no sabemos. Muchas veces no sabemos si al tratar nosotros de hacer nuestra tesina, tesis o queremos escribir, por ejemplo, nos da la intención de escribir un libro. Muchas veces no sabemos ni qué ondas ahí. Si nosotros exploramos todo eso, examinamos un libro, una revista o periódico, nosotros se nos va a hacer menos difícil de elaborar esta tesina, esta tesis o hipótesis que nosotros queremos resolver, ¿no? Por ejemplo, ustedes se van a graduar de esta carrera, gracias a Dios, ya falta poco, ¿no? Entonces se van a graduar y van a tener que hacer su tesis o tesina. Esto les va a servir mucho. El libro que les mandé, cómanselo, está muy rico, van a aprender mucho. Por los tiempos no les puedo explicar en abundante, ¿no? Sí, dime. Otra pregunta. Sí, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, claro que sí. Dime. Mire, yo tengo una duda de la tarea. Ajá. Las dos últimas preguntas, las dos últimas preguntas acerca del autor, que cuál es su intención. Yo no alcancé a leer todo el libro, pero toda la clase que usted nos dio, pues ¿sí?
viene en el libro, ¿no? Viene toda esa Sí. información en el libro. ¿Solamente hasta haber terminado el libro puedo responder esas preguntas? No, no, fíjense bien. Por eh, eso no envié la tarea. Bueno, muy bueno que me hayas hecho esa pregunta. Miren, en el libro de la primera unidad viene de la primera página hasta la 67. De ahí ustedes van a encontrar cuál es el motivo, cuál es el objetivo que ustedes van a tener para esa dicha lectura, ¿no? Y el propósito que tienen eh, para esa lectura o cómo examinar ese libro, revista, periódico. Ahí viene todo. De esta unidad viene siendo de las 67 a las 102, si no, si no me equivoco, a las 102. Pero hasta las 67 ustedes pueden ver, ya de las 101 en adelante son otros temas que yo quisiera, yo se los mandé completo, que yo quisiera que lo leyeran, son muy importantes, es muy bonito. Es muy bonito porque un crítico para criticar algo, alguna lectura, que en este caso estamos haciendo énfasis, tenemos que saber todo esto. No nada más es decir, yo voy a criticar nada más porque sí. Les comentaba en la clase pasada de algunos programas que dicen, yo no sé, no entiendo por qué, bueno, es mi punto de vista, ¿no? Edith, que está en un concurso, ¿no? De música, que están cantando los muchachos, y ella es una crítica, sí es cantante, pero mi criterio es de que no es una crítica. Si se dan cuenta, ella siempre dice que tiene la voz plana. Siempre a todos los cantantes terminan su actuación y dice, hay que trabajar porque tiene su tono, su voz es plana. Entonces, creo yo que no todos, aunque sean cantantes, por ejemplo, van a saber criticar. Tienen que saber de muchos temas más. Esta materia, por eso yo les di todo el libro para que ustedes leyeran, comprendieran, como les decía yo ahorita, se comieran el libro y saborearan todo esto, para que ustedes sean unos buenos críticos en cualquier lectura, incluso hasta en una noticia que lean en un periódico. Así, ustedes van a criticar de pe a pa, como se dice, ¿no? Si se comió, por ejemplo, a mí me pueden criticar ahorita que se me pasó un acento, sí, que se los mencioné, ¿verdad? Que yo me critiqué, autocritiqué en esta ocasión. Entonces ustedes pueden hacer todo esto y más, pero leyendo. Ahorita, como les digo, yo estoy siendo más rápida en hacer esta clase. No me entro mucho porque yo me puedo meter mucho y dar muchos ejemplos. O sea, hay muchos ejemplos, pero sería todo el día y no los quiero cansar todo el día, ¿verdad? o quieren escucharme. ¿Sí? ¿Seguimos o hay otra pregunta? Adelante. Adelante, maestra. Muy bien. Miren, las contradicciones. Seguimos con las contradicciones internas. ¿Cuáles son estas? Son debido a que la argumentación que sustenta la hipótesis central la contradice. Muchas veces nosotros estamos leyendo algo y no nos parece, porque hay varios autores que tienen libros y contradicen aquella lectura, aquellos paisajes quizás lo están mencionando y se contradicen en qué es lo que hay. Son contradicciones internas, nos hacen a nosotros dudar, nos hacen hasta regresarnos quizá a otras páginas para ver si nosotros nos equivocamos, pero no es así. Muchos autores meten contradicciones internas que a veces nosotros no les entendemos y decidimos en ya no leer ese autor. Decidimos en eso, pero muchos sí, porque nos queda eso de si a lo mejor más adelante nos dice el por qué metió esta contradicción aquí.
recuerden, les digo yo que la tesis o hipótesis central es lo que el autor quiere demostrar. Por eso les mencionaba ahorita que quizá no nos podamos regresar, sino seguir adelante en las siguientes páginas para ver el autor qué nos quiere mencionar. Si nos quiere hacer dudar en regresarnos o seguir leyendo o emocionarnos más. Son contradicciones que nosotros tenemos que entender, ¿no? Tenemos también ambigüedades, las ambigüedades y elementos tendenciosos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas? Las ambigüedades son las palabras que permiten distintas interpretaciones, que nosotros podemos darnos cuenta que son palabras que nos permiten hacer distintas interpretaciones. ¿Cuáles son? Por ejemplo, yo digo, a ver, el director de la UAIS es un gran hombre. El director de la UAIS es un gran hombre. Pero ¿qué quiero decir con eso? Yo ahí puedo hacer una ambigüedad. ¿Cuál es esa? Puedo a lo mejor interpretar de que el director pesa 100 kilos. O puedo pensar también que es una persona que ha hecho mucho en esa institución. ¿Sí me explico cuál es la ambigüedad? O sea, ahí nosotros podemos equivocarnos siendo lectores. Nos podemos equivocar no conociendo cuál es el punto de la ambigüedad. Porque nosotros en una lectura podemos encontrar muchas palabras y oraciones que nos hacen esas. Por ejemplo, esa oración que yo les puse, el director es un gran hombre, pero se puede interpretar como eso que yo pensé. ¿A ustedes qué piensan cuando yo digo la maestra Carmina es una gran persona? ¿Qué me pueden decir sobre eso? Sobre esa oración. Que tiene una autoestima. Pues podemos identificar muchos conceptos, que como lo había dicho usted, puede ser una gran persona, a lo mejor mide 1,80, o también puedo decir yo que usted es una gran profesionista, que le da la oportunidad a nosotros de percibir todo lo que usted nos transmite. Así es. Sí, o sea, podemos interpretar muchas cosas, pero si nosotros nos quedamos con una sola, pues, si nos quedamos, es una gran persona, entonces esta persona ha de estar bien gordo, no se ha de mover, nosotros podemos pensar de esa manera, ¿no? Yo me puedo quedar con esa o me puedo quedar con la otra de que de esa persona es muy amable, ha gestionado muchas cosas para la institución, para el colectivo, por ejemplo. O sea, son muchas cosas que se pueden interpretar aquí en este caso. Por ejemplo, si yo estamos hablando, interactuando en este momento y yo hago esto, la maestra Carmen es una gran persona, pero fíjense mi gesticulación, ahí cambia mucho, ¿verdad? Cambia mucho porque yo en mi gesticulación puedo decir que la maestra Carmina es una persona muy grande por mi gesticulación nada más. Pero en ese caso de las lectores, muchas veces pues no vamos a ver gesticulación ahí. No vamos a ver. Entonces hay que leer perfectamente. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Porque aquí me salió una cosita que no sé si ustedes la pueden ver. Bueno, seguimos. No. La actualización de características más reciente. No. Bueno, maestra, ¿sí me puede ayudar, maestra Clarisa? Me apareció esto. Discúlpenme un momentito, me apareció ok, pero me salgo, ¿no?
Sí. Ay, ok. Bueno, ya desapareció. Bueno, y lo tendencioso, les platico. Se puede decir que vale, a lo mejor es lo mismo que ambigüedad, no es lo mismo. Son aquellos que intentan manipular. Yo les puedo dar un ejemplo, pero no sé si voy a entorpecer este ejemplo o me va a ayudar. No lo sé. Ustedes me dicen, ¿no? Ustedes me dicen el ejemplo que voy a dar, si estoy mal o no, ¿no? Ahorita que les diga. Son aquellos que intentan manipular nuestro pensamiento por medio de una falsa argumentación, estereotipos, ¿no? Yo voy a dar un ejemplo de religión. Muchas veces nos molesta, ¿no? No hay que meternos en religión ni política porque siempre va a haber conflicto, pero en este caso se me hace más fácil darles este ejemplo para que se entienda mejor. Nosotros cuando estamos en una religión, vamos a decir la católica, y llega otra religión a nuestra casa a platicarnos sobre ese personaje, ese Dios, de diferente manera que lo ven, nos tratan de persuadir, nos tratan de convencer, ¿no? De manipularnos, de qué es lo que dice. Nos traen, hay una Biblia que nos dice, nos cambia todo, pero ¿qué es lo que hace nada más? Ahí nos manipula, qué es lo que quieren ellos que nosotros hagamos. También otro ejemplo claro que podemos encontrar en revistas de políticos. Ahí nos quieren manipular también. Nos quieren manipular ¿para qué? Para convencernos de decir o hacer algo que a ellos les convenga. ¿Sí me explico cuál es lo tendencioso? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de tendencioso, si me expliqué? O les doy otro ejemplo para que se entienda mejor. Alce la manita. Maestra, Sí, dime. yo en la tarea, en el cuestionario, di un ejemplo exactamente en el donde se hablaba de de los tendenciosos. Ajá. Y el ejemplo por ejemplo, de una propaganda política, que bueno, pues indudablemente la intención es convencer a uno para pues, Votar por él. o para hacerse de una línea de pensamiento que coincida con la que ellos quieren. Ajá. ¿Este sería el ejemplo? Sí, muy buen ejemplo. Sí, eso es. Incluso yo Es manipular a las personas. Lo tendencioso es manipular. Nosotros estamos entrando en la literatura, ¿no? Nuestro objetivo, toda esta clase es entrar en la literatura, ya sea periódico, revista, libros, de cualquier índole, ¿no? Nos vamos a enfocar en eso. Entonces, yo les digo que el ejemplo que me das es, por ejemplo, de una revista de políticos. ¿Ahí qué quieren hacer? Manipularnos para hacer o decir que queremos estar con él, por ejemplo, con ese político. Nos dan esa revista y dicen, no, yo te voy a dar esto, esto otro. Entonces nos convencen porque muchas cosas que nos ofrecen nos conviene. Y ahí ese se llama tratar de convencer, tratar de manipularnos, y tratar de que nosotros estemos con esa persona, con ese partido. Entonces nosotros ahí nos quedamos, pero si nosotros miramos lo tendencioso y decir, pues este personaje, este político está utilizando palabras tendenciosas en esta oración. Nosotros podemos catalogar rápidamente si nosotros entendemos qué es lo tendencioso y qué es la ambigüedad, perdón. Que si ustedes se dan cuenta, no es lo mismo, ¿verdad?
No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque en la ambigüedad se expone una idea que se presta para varias interpretaciones. Ajá. Y lo tendencioso es directamente con una línea para inclinarse hacia, pues hacia lo que sea, un partido, una corriente política o de pensamiento. Para tratar de persuadir, ¿verdad? Sí. Convencernos a nosotros mismos, a los lectores. Sí. Muy bien tu ejemplo. Muchas gracias. ¿Otro cuestionamiento que me quieran hacer referente a este? ¿O cualquier duda que tengan? Adelante, ¿No? maestro. Dígame. No, adelante con la... Seguimos. Muy bien. Bueno, seguimos con las sobregeneralizaciones. Qué larga la palabra, ¿verdad? Qué larga. En las sobregeneralizaciones podemos encontrar o identificar las intenciones y prejuicios del autor. Ejemplos de las palabras que podemos utilizar para generalizar. Nosotros generalizamos. Doy un ejemplo. Todos ustedes son una gran persona. ¿Qué estoy haciendo yo ahí? Generalizando. Estoy generalizando, ¿verdad? No los conoce, maestra. No nos conoce, así es. Claro, yo no los conozco y estoy haciendo una generalización, ¿no? Sobre generalizaciones estoy haciendo en este momento con este ejemplo que di. Tengo varias palabras que ustedes pueden utilizar en algunos casos. Todo o nada, que lo hemos utilizado, ¿no? Denme un ejemplo de una sobregeneralización utilizando estas dos palabras, todo o nada. Alce la manita. Por ejemplo, en un volado, todo o nada. Todo o nada. Nos jugamos, ¿no? Me refiero a que no hay ventajas ni desventajas. Todo en un volado, todo o nada. Eso sería un ejemplo claro para mí. Pero generalizar es hablar por todos, pues. Sí, es cierto, sí, ya lo entendí. Es hablar por todos. Por ejemplo, yo el ejemplo que di, yo no los conozco a ustedes y yo dije que todos eran de esa manera. Estoy generalizando. Y si yo utilizo ese término que usted me dio de ejemplo, es estar interactuando con otra persona, es dar todo o nada, pero no estás generalizando en algo, en un objetivo. El objetivo son ustedes en el ejemplo que di. Sí, no estoy generalizando, exactamente. ¿Otro ejemplo? A ver, yo. Dígame. Todas las personas diabéticas van a perder un pie. Buen ejemplo. Porque no todas están en la misma situación, ¿no? El diabetes puede, sí, puede cortar extremidades a un extremo, valga la redundancia, de llegar al grado de esa enfermedad. Pero no a todos les cortan. ¿Por qué? Pues porque no todos tienen la misma alimentación, ¿verdad? No todos tienen el mismo cuidado. Entonces, no a todos le pueden cortar la pierna. Muy buen ejemplo. Hay otras que nunca y siempre. Dime. En lógica nos decían que son los juicios falsos. Por ejemplo, todos los hombres son infieles. Sí. Está generalizando. Sí, está generalizando, es cierto. Tienes razón. Pero, por ejemplo, de nunca y siempre. Por ejemplo, ahí les va una. Siempre te amaré. Siempre ponen en una carta, ¿no? En una carta, en en una cartita, algún regalo, dice, te amaré por siempre.
ahí está generalizando, porque no saben si el amor en un determinado tiempo se va a terminar, porque como todo empieza, todo puede terminar también. No sabemos en qué tiempo, pero se hace ese inicio y ese final. Entonces, aquí estas dos palabras, podemos encontrar muchos ejemplos. Por ejemplo, nunca llegaré tarde. Yo estoy generalizando de mi vida que nunca lo voy a hacer, pero hay un dicho que dice, nunca debes de decir nunca, porque tú no sabes qué te va a pasar en ese momento. Y a lo mejor el siguiente día llegas tarde a esa reunión, a ese trabajo. Entonces, ahí estoy generalizando. Son muchas palabras que podemos encontrar en la lectura que nosotros vamos a saber interpretar y saber que son sobre generalizaciones, ¿no? Nadie y jamás. Son palabras que también son muy utilizadas. Completamente, eternamente. Díganme un ejemplo de completamente y eternamente. Hablando de generalizaciones, ¿no? Sí, dime. Y pues hablando nuevamente del amor, eternamente estaré enamorada de ti, ¿no? Eternamente te amaré. Eternamente te amaré, ¿sí? Muy bien, muy buen ejemplo. Por ahí atrás también alzaron la manita. ¿Otro ejemplo? ¿Dónde? Completamente enamorado, como la canción. Completamente enamorado, sí. O eternamente enamorado, ¿verdad? También es otra canción que nosotros podemos no nada más leer, sino escuchar, ¿no? Escuchar también. Ay, esa es una, ¿qué es eso? Ah, es una palabra de generalización, sobre generalización, que no nada más la podemos leer, la podemos escuchar también. Muy buenos ejemplos me están dando, ¿eh? Dice, ¿por qué no emite excepciones? Por lo tanto, el autor, al utilizar, pretende hacer pasar lo que afirma como si fuera un absoluto, perdón. Nosotros hablamos y decimos palabras que a veces no sabemos ni lo que decimos, ¿no? Por ejemplo, eso, siempre te amaré. Estamos con esa persona y te digo, yo, ay, siempre te amaré. Y al cabo de 2, 3 años, siempre no. Decidí que siempre no lo amaré eternamente, ni completamente, ni por siempre. Entonces, ahí no, el caso es que muchas veces no debemos de generalizar porque no conocemos, no sabemos a dónde vamos a llegar. ¿Sí me explico? ¿Sí o me regreso? No, sí. Muy bien, seguimos. Ahí en los escritos, en el libro, viene falacias. Las falacias nos indican engaño, falsedad, como un razonamiento que no implica su conclusión. Los argumentos que manipulen al lector por sus creencias. Por ejemplo, ahorita les decía yo de una Biblia o un tríptico que nos entregue una religión a la que nosotros no estamos, que nos manipulen, una revista de algún político que trate de convencernos, manipularnos, son las falacias, ¿no? Que es falsedad, que nosotros encontramos ahí un engaño sobre esa persona que nos está tratando de convencer de algo, ¿no? Y que muchas veces nos convence y estando dentro de ese partido o de esa religión, nos damos cuenta
que nos equivocamos, que nos convenció, nos durmió, nos podemos decir, ¿no? Nos durmió esa persona, nos convenció con esa falsedad que nos dio a leer o que nos dio a escuchar. No, esas son las falacias, engaños que podemos interpretar en una lectura o en una canción. Una canción que como ahorita les canté un parrafito, ¿no? No soy buena cantante, ¿verdad? También tenemos el vocabulario. Nosotros el vocabulario para tenerlo fluido, saber escribir palabras extrañas que no sabemos su significado y que entran en un determinado lectura o escrito. Y queremos impresionar nosotros a ese lector, tenemos que ver el diccionario. No les quiero decir como la vez pasada de que, ay, me agarré con el diccionario y leer todas las palabras de la A, todas de la B, de la C. No, simplemente nosotros agarramos el diccionario y vemos qué palabras podemos nosotros agarrar para impresionar a aquel lector y que ellos sepan cuál es su significado, que podemos tener ahí tendencioso también, palabras del diccionario tendenciosos o ambigüedades también, incluso en un diccionario, ¿no? En algunas palabras. Entonces, nosotros tenemos que saber irnos a un diccionario, interpretar aquellas palabras y saber el significado. Muchas palabras son compuestas. Le digo, como paraguas. No, nosotros son dos palabras, ahí es una palabra compuesta, para aguas, ¿verdad? Aquí les traigo varias preguntas. El vocabulario, les digo que son prefijos latinos de uso frecuente en español, que nosotros las combinamos. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, subdirectora. Ahí es una palabra compuesta, subdirectora. Pero ¿por qué aquí usted, maestra, me menciona que sub quiere decir abajo? Quiere decir abajo porque está abajo de rango, ¿no? Está abajo del director. Por eso es abajo. Tenemos otro, el pre. Es antes. El pre es antes. Queremos ir a algún evento y venden boletos y dicen, hay boletos en preventa. O sea, no lo están vendiendo antes de que sea aquella función. Nos están dando la oportunidad de que lo compremos para que no batallemos en ese momento, en esa hora, que nosotros siempre andamos a las carreras. Bueno, lo digo por mí, estoy generalizando en ese momento, ¿no? Que andamos a las carreras y que, no, pues prefiero comprarlo en preventa el boleto, ¿no? Utilizamos esa palabra compuesta, que son prefijos y los encontramos, que nosotros podemos encontrarlos muchas veces en el diccionario o lo podemos complementar, lo podemos ajustar a lo que nosotros queremos plasmar o interpretar en aquella lectura que tengamos. El re quiere decir atrás, otra vez. Por ejemplo, hay una palabra con re que quiere decir atrás, reinicio, por ejemplo. Reinicio, que es atrás, volver atrás. Voy a reiniciar mi videoconferencia. Eso se refiere a un prefijo, ¿no? Hay otro que es pro, es enfrente, de a favor de. ¿Me pueden decir un ejemplo de pro? Proactivo. ¿Cuál, perdón? Proactivo. Proactivo, así es. ¿Qué quiere decir proactivo? Es una persona. Sí, Sí, dígame. Que tiene, que va adelante de las actividades, a lo que está haciendo.
Proactivo quiere decir que siempre va delante de todos los demás, que hace las cosas rápidas, ¿no? Siempre no espera a que le digan qué hacer. No espera a que le diga a su jefe, no, pues es que tienes que prepararme la planeación. No. Una persona proactiva es de que, no, pues yo para dar mi clase tengo que hacer antes la planeación. No me tiene que decir mi director o su directora, hey, ya hiciste la planeación. Eso significa. Tenemos otra que es ex, fuera, anterior. Un ejemplo de ex. Hay muchos. ¿Mande? Extranjero. No escucho. Extranjero. Extranjero, que es fuera. ¿Otra participante? Exalumno. Exalumno. ¿Otra? Es reo. Exreo. ¿Otra? Exfuncionario. Exfuncionario. Así es. Es algo que fue, ¿no? Algo que fue, fuera, anterior, ex esposo, por ejemplo, ex esposa. Son muchas palabras que podemos encontrar con los prefijos. Son muchas y que nosotros las podemos complementar. Muchas veces no las vamos a encontrar, como les digo, en un diccionario, pero nosotros las podemos producir, juntar una palabra. Son palabras compuestas, prefijos latinos, que podemos encontrar en algunos diccionarios españoles. El in. Aquí les puse un ejemplo. Muchas veces, si yo no les hubiera puesto este ejemplo, si yo les diría in, denme un ejemplo de in, sin ver el ejemplo que ya les puse. Inalterable. Sí, intolerable yo les puse el ejemplo, pero si yo no les hubiera puesto el ejemplo de intolerable, in quiere decir en los prefijos no es aceptable, pues. El in es no aceptable. Por ejemplo, intolerable a la lactosa, ¿no? Ese es un ejemplo. Pero si yo hubiera puesto in, muchas veces que te dicen, o lees en una revista, ay, Maribel siempre anda in. ¿Qué significado ustedes le encuentran en esa oración? Que se encuentra en moda. Que se encuentra en moda, que anda actual. Siempre anda actual, ¿verdad? Pero en este caso, en los prefijos latinos, nos dice lo contrario. ¿Verdad? ¿Sí se dan cuenta? Sí. Entonces nosotros podemos malinterpretar muchas veces en la lectura, que en una revista encontramos, en una revista de personajes artísticos, que dicen, Maribel Guardia siempre anda ahí. Y anda siempre a la moda, no se pierde nada. Pero en una lectura también podemos encontrar el in, es decir, lo negativo, algo erróneo, ¿no? Que no tolera. Soy intolerable a la lactosa. Ay, soy tolerable a las personas, intolerable a muchas situaciones, intolerable a la lectura de este escritor que me confunde a leer, que estoy retomando página por página quizá y no lo entiendo. Soy intolerable a este autor, perdón. ¿Me explico? ¿Sí? Sí. Bueno, mi clase de hoy ha terminado. Si tienen alguna duda, pueden hacérmela saber. ¿Tienen alguna duda, muchachos? La generalidad.
Maestra, Dígame. ¿y nosotros no le podemos consultar dudas a su correo? El correo, estoy en línea también. De cualquier manera, yo, si tienen alguna duda, yo les voy a decir, les voy a poner un aviso ahí referente a la otra clase. No sé si tengan duda a la otra clase. A ver, díganme a alguien. ¿Tienen alguna duda sobre la otra videoconferencia, de algunos temas que quizás no se vieron o los dije muy rápido? No. Por el momento no. Maestra, yo tengo una duda. Sí, dime. De la unidad 2, del libro que nos pide de ensayo, ¿tenemos que comprar el libro? No, ustedes pueden agarrar un libro o de alguna biblioteca referido a su carrera, ¿no? Yo les quería poner uno de literatura que es básico, pero preferí pedirles un libro que se enfocara en su carrera para que se les fuera más fácil a ustedes. Entonces, como les dije yo ahorita, todos estos temas que les di se pueden encontrar en cualquier libro que ustedes lean. Lo pueden encontrar. Que usted está pidiendo, yo ya lo investigué y cuesta 190, pero yo dije, primero le pregunto si hay que comprar el libro, lo compro porque lo estuve buscando por internet y no se puede bajar. Entonces, puedes escoger cualquier libro, si lo puedes encontrar en una biblioteca que te lo puedan prestar, o hay muchos libros en línea también que puedes bajar gratis. Pero tiene que ser referente a tu carrera, ¿no? Sí. Maestra, ¿nos podría repetir el nombre del libro? Lo que pasa es que nosotros no estuvimos la clase pasada. No sé si lo pueda volver a repetir. No, el tema es libre. El libro es a escoger. No les di un libro exacto para que todos lo hicieran. Cada quien lo va a hacer individual. Entonces, yo lo hice de esta manera porque algunas tareas que ya he dejado del mismo material y entonces me han dado el mismo trabajo exactamente sin cambiar ni siquiera la letra. Entonces, en este caso, quise poner esta estrategia de que cada quien buscara un libro que se enfocara en su carrera. Entonces, cada quien va a tener su libro, a lo mejor en algunos se va a repetir, porque pues, en gustos se rompen géneros, ¿no? Pero no es un libro en específico. Gracias. Muy bien. Si cualquier duda, ahí va a estar mi correo, también en la plataforma, estoy entrando todos los días, reviso todo, algunos ya los chequé, pero no les he dado calificación por esa razón. Quise darle énfasis en eso de las gráficas, que muchos se confundieron, quisieron darme gráficas de barras y de pastel, y no es así. Estamos hablando, acuérdense, de la literatura. En la literatura son recursos gráficos que son eso, que nos enfocamos en palabras en negrita, subrayadas y cursivas y títulos, subtítulos, que son llamativos. Los hacemos llamativos y esos son los recursos gráficos para nosotros, ¿no? Eso es lo que alcancé a ver en algunos trabajos que se confundían de esa manera. Si tienen alguna otra pregunta, me la pueden hacer en la plataforma o en mi correo, háganmela saber. Con mucho gusto les contesto, les mando otros materiales, también puedo mandarles para que sea algo con más ejercicios, para que sea más entendible. Y estoy a sus órdenes en cualquier momento, ya saben. Maestra, con gusto los atenderé. En cuanto esté leyendo ya los programas, la tarea que nos está dejando ya va a empezar a dar calificaciones, porque yo ya tengo pendiente desde hace 5 días y no he tenido contestación. Incluso hasta le mandé un mensaje diciendo si había algún problema, pero no me contestó. No, es por eso. Ya los estoy revisando, pero no he querido meter calificación por esas duditas, pues.
Entonces, yo quise retomar ahorita, si ustedes me daban esas dudas que ustedes tenían, para yo brindarles esa información. Yo les di esta información, les repito, porque en la mayoría se equivocaron en eso. Pues a lo mejor no me expliqué bien o fue por la rapidez que fue esa vez, por los tiempos, pero pues aquí está ese detalle, ¿no? Pero es por eso, el día de hoy voy a estar calificando, voy a pasar ya las calificaciones de los trabajos que ya me enviaron y voy a mandar retroalimentación de las personas que tienen algo, que tengan duda. ¿Está bien? ¿Otra duda? Todo bien, maestra. Muchísimas gracias de parte de Casa de Día de aquí en la Ciudad de México. Le agradecemos su tiempo, maestra. Muchas gracias y mucho gusto en conocerlas y estoy en contacto con ustedes. Me gusta mucho hablar, no sé si se dieron cuenta, hablo y hablo y hablo, no paro. A lo mejor muchas veces